Hola chavales, en el vídeo de hoy de Betafly paso a paso vamos a ver la pestaña puertos y me preguntaréis, bueno, ¿para qué se utiliza esta pestaña? Normalmente se utiliza para configurar los diferentes puertos que tenemos de entrada y salida de datos en nuestra controladora. Los puertos de entrada de datos se utilizan principalmente pues, para conectar sensores, GPS y demás. Y el puerto de salida se configura para sacar telemetría principalmente. Si veis, en este tipo de controladoras tenemos varios puertos UART que vienen escritos como UART1, UART2, UART3. Aquí, por ejemplo, tenéis el puerto UART3 que está conectado aquí y que también es este conector. Aquí tenemos el UART1, que es este de aquí. Y además, pues, existe también un puerto UART2. En este caso está en este conector. Y dependiendo de la controladora, pues tenemos más o menos puertos UART, ¿vale? Además, normalmente uno de ellos suele ser el 2 o el 3. No es un puerto UART estándar, sino que es además un puerto I2C, ¿vale? Configurado como UART. ¿Cuál es el conexionado típico que tienen? Pues está compuesto de 4 pines, que es un RX, un receptor de datos, un puerto TX, que es el que transmite los datos, y una alimentación de 5 voltios con positivo y negativo. Todos los puertos UART tienen el mismo pineado, como veis, el UART 3 en este caso, pues igual, y cualquier controladora va a estar compuesto, pues eso, de 4 conectores. En controladoras como CC3D y de la misma familia de OpenPilot, se suele llamar Mainport y FlexiPort, ¿vale? Pero es básicamente lo mismo. El Mainport y el FlexiPort son puertos UART. Uno de ellos es I2C y el otro es un UART estándar. Bien, vamos ahora a Betafly y aquí podemos ver una pantalla general de lo que tenemos. Lo primero de todo es esta parte de aquí que pone puerto USB VCP, ¿vale? Este es el puerto UART de la controladora que utiliza como puerto de comunicaciones USB. Una cosa a destacar aquí es que este puerto siempre va a estar configurado como MSP. Y como veis aquí arriba tenemos un mensaje de no deshabilitar este puerto MSP. ¿Qué sucede? Que si yo deshabilito esta opción, la controladora no sabe por qué puerto estoy conectando el USB. En ese caso, si la desactiváis, le dais a guardar y salís, cuando que conectéis otra vez de nuevo, no vais a conseguir conectar con la controladora y os va a tocar hacer la secuencia de bootloader y volver a cargar el firmware. Así que mucho cuidado, ¿vale? Al marcar los puertos MSP, porque si lo deshabilitamos, no podremos conectar por USB a la controladora. Sin embargo, como veis, está aquí la opción de marcar otros puertos UART como MSP, ¿vale? Como veis aquí. ¿Para qué sirve esto si únicamente el puerto USB es el que tiene conexión de datos? MSP significa Multi-Wii Serial Port. Y esto está aquí marcado en estas opciones para que podamos conectar, por ejemplo, un programador como este. ¿En qué casos utilizaríamos un programador? Pues imaginad que pues, tenéis un golpe, un accidente o dañéis de alguna forma el conector USB. En este caso nos quedaríamos sin conexión de programación a la controladora. Pero sin embargo podéis configurar uno de estos puertos UART como MSP y conectando un programador tendríamos acceso a la configuración de la controladora. Normalmente esto no se usa, en muy rara ocasión, y la mayoría de gente, pues, si rompe el USB o no lo sabe que puede conectarse por un puerto UART o directamente compra otra controladora. Así que bueno, ya sabéis para qué sirve el puerto MSP. Como veis, aparte del puerto USB VCP, que es con el que conectamos normalmente al ordenador, tenemos otra serie de puertos y que dependerá de nuestra controladora. En las F1 normalmente suele traer 2 puertos y dependiendo del tipo de controladora, sus características y demás, pues puede traer 2, 3, incluso alguna trae 4 puertos
compartidos con el USB, por ejemplo. En la siguiente columna, configuración, ya hemos visto que MSP podemos activarlo en cada uno de los UART, pero que el que siempre tenemos que tener activo y no desactivarlo es el USB UCP. Y lo siguiente que tenemos es la configuración del baud rate, de la velocidad de datos de transmisión. Normalmente en el USB viene marcado como 115.200 y que debe coincidir cuando desconectamos y volvemos a conectar, coincide con la velocidad que tengamos aquí marcado. Si nosotros eso lo cambiamos, también tendríamos que cambiarlo aquí a la hora de conectarlo, ¿vale? Bien, y la siguiente columna, Serial RX, nos sirve para configurar en qué puerto UART tenemos conectado nuestro receptor. ¿Sirve para todos los casos? ¿Receptores PWM, PPM y demás? No. Solo sirve para receptores tipo Serial. ¿Cuáles son los receptores tipo Serial? Aquí en la pestaña configuración bajamos abajo y hay aquí una parte donde pone receiver, receptores, ¿vale? Aquí es la forma fácil que tengo para explicarlo y como veis existen diferentes tipos de receptores. MSP, que es el que hemos visto antes, Multi-Way Serial Port, se utiliza pues para hacer una comunicación vía radio entre el PC y la controladora. Esto se usa mucho en CC3D y es pues para tener una telemetría entre el ordenador, por ejemplo, y la controladora y poder enviarle órdenes o pilotarla directamente desde el ordenador. Esta es la que menos se utiliza. Luego tenemos PWM, que es los típicos receptores antiguos donde cada canal se conecta con un cable. Es decir, si conectamos 6 canales, conectamos cada canal con un cable. Este es el receptor típico que suele venir con emisoras de iniciación, como por ejemplo la FreeSky i6 y demás. Cada canal tiene un cable y no necesitamos configurar nada más. Simplemente marcamos PWM RX y ya está. Y ahora, sin embargo, tenemos dos tipos de receptores que se conectan con un solo cable. PPM, que es lo típico en receptores de gama intermedia. Conectamos al canal 1, que suele ser una conexión PPM y va codificado todos los canales en un solo cable, en una sola señal. Y por último, el caso que vamos a ver, que es Serial. Serial utiliza protocolos como Spectrum, S-Bus y demás, que son los que se utilizan. Por ejemplo, S-Bus lo utiliza FrSky y SpectrumSat, que son los satélites de Spectrum, también se comunican por este tipo de protocolo. Si lo dejamos como Serial, nos va a salir aquí abajo pues para que marquemos el tipo de protocolo, como veis. Spectrum 1024, 2048, que son diferentes resoluciones, S-Bus, SUM-D, SUM-H, X-Bus, I-Bus, que también lo utiliza FlySky, la i6 con los receptores nuevos utiliza I-Bus y otra serie de protocolos Serial. Yo voy a marcar S-Bus, que es el que tengo configurado en mi controladora porque estoy utilizando un receptor S-Bus, el XM4 S-Bus. Y bien, volvemos a la parte de puertos porque una vez hemos configurado aquí, como habéis visto, el tipo de receptor y el tipo de puerto Serial, S-Bus, pues vamos aquí a puertos y lo que tenemos que decirle a la controladora dónde vamos a conectar nuestro receptor. Por ejemplo, si yo utilizara un receptor y lo conecto a este puerto es el UART3. Entonces yo tendría que marcar en la configuración UART3. Si conecto el receptor aquí al UART1, tendría que marcar en la configuración UART1. Y en este lateral que está el UART2, pues marcaría lo mismo, UART2. En el caso de la controladora que tengo conectada, que no es esta, claro, tiene el puerto UART1, 3 y 6. Y viene con una conexión que te marca que conectes el puerto USB al UART1. Así que aquí lo he marcado yo como Serial RX. Si usáis un receptor de otro tipo, PWM, PPM y demás, pues aquí no es necesario que marquéis
nada, ¿vale? Solo es cuando estáis utilizando un receptor tipo Spectrum, S-Bus, etcétera. Entonces marcas aquí y ya estarías asignando el receptor a ese puerto. Bueno, como hemos dicho antes, los puertos UART se pueden configurar como entradas o salidas de datos. En el caso de configurarlo como salida de datos, es lo que vamos a ver en la siguiente columna, que es Telemetry Output, que es telemetría de salida. Y como veis, existen dos pestañas aquí para marcar. Vamos a ir, por ejemplo, a la opción UART3, si configuráramos el puerto UART3 para sacar telemetría. Si pinchamos en la primera pestaña, vemos aquí que tenemos diferentes opciones de telemetría. FrSky es la original de FrSky que se utilizaba en los receptores tipo D, D4 por ejemplo. Hot es la que se utiliza en receptores de Grauner. SmartPort es la telemetría mejorada de FrSky que se utiliza en los receptores tipo X, X4, S-Bus, etc. LTM es telemetría Light Telemetry, creo que significa LTM, y se utiliza para enviar telemetría vía radio a, por ejemplo, tracker de antenas, información de GPS, etcétera, etcétera. Es una telemetría más ligera que puede enviar gran cantidad de datos. Y MapLink es un protocolo muy generalizado para, creo que significa Micro Air Vehicle Link. Es un protocolo muy generalizado pues para Ground Station y demás, sobre todo para tema de Pi-Hao, etcétera, etcétera. Y bien, aquí tenemos una segunda pestaña para marcar, donde lo que vamos a seleccionar es a la velocidad que va a trabajar esa telemetría. Por ejemplo, la Taranis tiene un protocolo de comunicación y tendremos que seleccionarlo aquí y seleccionar en la Taranis a cuánto estamos enviando la telemetría. Si la telemetría es para un OSD, pues configuramos aquí y como habéis visto, pues cada uno de ellos tendríamos que configurar una velocidad o una tasa de datos, ¿vale? Bien, como he dicho antes, podemos configurar los puertos UART como salidas de datos para telemetría o como entradas. Y en el caso de entradas, si vamos aquí a la pestaña, vemos que las opciones que tenemos son para conectar un GPS y que nos transfiera los datos de posición, altura, etcétera, de nuestro multicóptero, o para conectar entradas de telemetría de los SCs. Hay SCs como los Mavic, KISS y demás que puedes enviar la telemetría y te marca pues datos de consumo, amperaje, te marca también la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces sería lo mismo, marcaríamos aquí GPS si conectamos un GPS al puerto UART3 y marcaríamos aquí la velocidad a la que funciona el GPS. Los GPS se pueden configurar, pero por defecto pues muchos de ellos vienen a 9600 si son GPS muy básicos o 57600 ya GPS que ya tienen un cierto rendimiento. Y ya por último vamos a ver la columna periféricos, donde si vamos aquí a la pestaña podemos ver las opciones que tenemos, que actualmente son estas tres. Blackbox Login, que es para conectar un Blackbox, una memoria externa que haría un login de datos y que sirve principalmente pues para utilizarlo así un poco como de caja negra y ver pues parámetros tanto de PID, voltaje de batería, entrada de radio, giróscopo. Lo que nos permite esto es analizar luego un poco los datos y ver si el multicóptero está bien ajustado o si tiene algún tipo de problema. Luego están estas dos de aquí, que el TBS Smart Audio es para el TBS Unify, el transmisor de vídeo de Team Black Sheep, y el Immersion RC Tramp, que es otro transmisor de vídeo inteligente, digamos así, entre comillas. Estos dos transmisores permiten configurar pues tanto los canales como la potencia de transmisión desde nuestra emisora, asignando por ejemplo un stick. Así que si tenéis este tipo de transmisor de vídeo, pues podéis conectarlo también a un puerto UART y configurar aquí pues por ejemplo si tenéis un tram de Immersion RC, lo conectáis al UART6 y lo marcáis aquí y aquí lo mismo, marcáis la velocidad de transmisión de datos.
Y una cosa muy importante es, una vez hayáis configurado los puertos, venir aquí abajo y dar a guardar y reiniciar. Para que los cambios tengan efecto es importante guardarlos. Si no lo guardáis, una vez volváis a conectar, la configuración que hayáis cargado anteriormente no se habrá salvado y tendréis que comenzar de nuevo otra vez a configurarla. Así que bueno, espero que este vídeo haya sido útil, haya resuelto vuestras dudas. Si no las ha resuelto, poner un comentario en la descripción del vídeo, intentaré resolverlas. Si os ha gustado, dar un like. Si queréis ver los próximos, suscribiros y nos vemos. Un saludo.